Bueno, pues como decía, ahora es el turno de INECO, aunque han estado excepcionales en la sesión plenaria. Probablemente alguno de vosotros no habéis podido estar esta mañana, así que con un poquito más de tiempo nos van a exponer su proyecto. Y hoy tenemos aquí a Mirela Vladovic, que es técnico senior en INECO, es especialista con más de 10 años de experiencia en GIS aplicado al sector de la infraestructura del transporte. Es máster internacional BIM Manager en Ingeniería Civil, Infraestructura y GIS por Instituto Figurat. Y a Laura Martín Forero, que es técnico GIS, BIM en INECO, es geógrafa y especialista GIS con más de 14 años de experiencia. Bienvenidas, muchísimas gracias de nuevo por estar hoy aquí. Y ambas forman parte del equipo creador de un fantástico proyecto de integración de BIM GIS de carreteras en INECO. Nos contarán cómo durante el avance del proyecto han podido ser conscientes del enorme potencial de la integración de estas dos plataformas, tecnologías y herramientas. Este proyecto de interoperabilidad ha dado vida a un gemelo digital de infraestructura y entorno que esperan siga evolucionando en las próximas fases del proyecto, la construcción, el mantenimiento, etcétera. Así que os paso la palabra. Buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Sí? Buenas tardes a todos. Gracias por estar ahora en este track técnico. Vamos a hablar, igual que la plenaria, de nuestro proyecto de integración GIS-BIM de la autovía 76, pero vamos a hablar un poquito en más profundidad. Hemos montado esta presentación en formato StoryMap para que, bueno, de hecho ya estaba configurado así porque nuestra idea era que acompañara al proyecto y pudiera formar parte de, por ejemplo, una información pública y que cualquiera que pudiera consultarlo tuviera la curiosidad suficiente, entendiera el proyecto y se familiarizara con él. Está estructurado en 4 grandes bloques. Vamos a explicar un poquito qué es el GIS, qué es el BIM, la interoperabilidad de los archivos y, bueno, sobre todo nos vamos a profundizar en el visor. Lo revolucionario de nuestro proyecto, aparte de la implementación en la plataforma GIS Online, ha sido precisamente que le hemos dado una apertura que jamás antes habíamos tenido. La comunicación ha sido mucho más sencilla, se ha abierto a cualquiera que pudiera consultarlo y ha sido algo que ha facilitado mucho la consecución de nuestros objetivos. Hola, buenas tardes. Tal y como comentaba Laura, vamos a tratar primero de explicar un poco en pequeños detalles qué es el BIM. El BIM, como ya sabéis todos, es una metodología de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de obra civil o edificación, ¿no? Una maqueta digital. Os habéis ya un poco hartado de escuchar esto, todos los detalles que contiene y toda la información que se puede integrar en estos modelos tridimensionales con información alfanumérica, ¿no? No paran de decirnos que estos modelos nos van a ir acompañando a lo largo de todo el ciclo de vida de la infraestructura o el propio edificio, pero todavía esa tecnología o esa metodología de trabajo está por hacer en cuanto a infraestructura civil. En cuanto a qué es el GIS. Bueno, la mayoría de nosotros que estamos aquí ya somos usuarios o lo hemos padecido. El GIS al final es un sistema que comparte con BIM el mismo lenguaje, comparte el que tiene elementos geométricos y información alfanumérica asociada, toda una serie de datos que acompañan. Este lenguaje común ha permitido precisamente que estos dos mundos se integren y que al final sea mucho más fácil el ver las infraestructuras o los modelos BIM en su contexto territorial, que es donde precisamente tienen que verse. Aquí hablamos, como os decía, es una presentación montada para que cualquiera entendiera un poco qué son las infraestructuras de datos espaciales, qué es el GIS, que bueno, ahora no nos vamos a meter mucho en ello. Aquí hacíamos un poco una distinción, más que nada para aclarar un poco que el BIM ya no solo se refiere a una escala de edificios, sino que va más allá, ¿no?
porque ya está dando el salto a esa escala territorial precisamente, que era la que, digamos, un poco le faltaba. Que el CIM, tanto de las ciudades como el LIM, ya está aquí también. Todo ello en un contexto tridimensional, porque si podemos decir que el BIM le faltaba el contexto geográfico y sus coordenadas en su lugar, igual que al GIS, en esa parte le faltaba todo el contexto y toda la potencialidad de la 3D. Sí. Bueno, la interoperabilidad entre el mundo GIS y el BIM básicamente fue el boom cuando hubo una alianza entre Autodesk y Esri, que es cuando hemos empezado a escuchar más sobre estos temas, y realmente empezaron a existir una sinergia entre plataformas tecnológicas donde querían pues, hacer convivir ambos mundos, digámoslo así, ¿no? Esta alianza o esta definición un poco de métodos y mundos de trabajo nos decía o nos especificaba que el GIS se utilizaba básicamente para la planificación, gestión y la toma de decisiones, y el BIM para el diseño, la construcción y la documentación de los proyectos, porque realmente el BIM lo que nos aporta es la geometría real de cualquier infraestructura con una precisión al detalle y compartida, ¿no? Además, utilizando ese método de trabajo se disminuían los riesgos y los tiempos a la hora de elaborarlos. Además, pues, se podía realizar un control o un seguimiento de dichos trabajos con una serie de estándares a través de una serie también de controles de costes, donde se pueden de por sí consultar los datos a través de los visores o visualizando esos modelos tridimensionales y que además servían para una coordinación entre los equipos. Al final, estas dos ruedas que ya muchos habremos visto por ahí en muchos lugares, lo que explica es un poco la confluencia de ambos mundos y que tienen un denominador común. Aquí la unión de estos dos, como os decía, de estos dos mundos, pues nos dan la posibilidad ahora, desde hace bien poco, integrar información de software, por ejemplo, de Revit, InfraWorks o el Civil 3D que utilizamos para ingeniería civil, introducirles dentro del mundo de ArcGIS o el ArcGIS Online. Queríamos reincidir un poco en que el BIM no es un formato o un modelo de trabajo donde pueda integrarse cualquier temática, ¿no? Ni tampoco es una respuesta a todas las preguntas, sino los modelos BIM realmente están construidos por alguien que los ha dotado de información, ¿no? Que el BIM no es capaz de hacer un análisis ni operar con los datos territoriales y por eso necesitamos el GIS. O sea, realmente la confluencia entre esos dos mundos tiene que existir y creemos en ella. Entonces, por eso somos bastante defensores en que la metodología y el modelo de trabajo que llevamos haciendo nosotros durante años debería seguir trabajando conjuntamente. Aquí es un pequeño esquema que ya lo habéis visto muchas veces, de la integración, por ejemplo, de los softwares nativos de edificación y los softwares nativos de ingeniería civil, que es un paso hacia el mundo de sistemas de información geográfica, lo que luego podemos visualizar en diferentes plataformas web que nos ofrece Esri. La integración de GIS y BIM, como estamos explicando, es un hecho, es una realidad. Al final la confluencia es todo positivo y suma, y eso dota a los modelos de una gran capacidad de análisis que hasta ahora no habíamos visto. Aquí podemos ver pues, los modelos de trazado en planta, como normalmente se trabajan en ingeniería, aunque los trabajen en 3D. Es la información que se le ofrece normalmente a nuestros clientes y ahora es el futuro, digámoslo así, poder ofrecerles toda la información en un entorno tridimensional con la capacidad de poder consultar todos los modelos dentro del mismo visor. Aquí hemos realizado un pequeño vídeo. Esta es una parte que está realizada con archivos de AutoCAD, donde podéis ver pues, la diferencia realmente entre el mundo CAD, que realmente se asemejaba bastante a lo que trabajábamos actualmente, y el mundo BIM, que es el salto hacia la digitalización y los objetos tridimensionales con información añadida.
donde a su vez los hemos trabajado con diferentes softwares nativos. Por ejemplo, el trazado lo hemos trabajado con Instram en este caso, y las estructuras con ACOSIM, todo eso integrado dentro del sistema de información geográfica. Como habíamos dicho antes, las infraestructuras y la metodología BIM y los datos geoespaciales creemos que deberían confluir y utilizarse para planificar, diseñar, construir, gestionar y mantener dichas infraestructuras existentes o las nuevas. Además, la convivencia de ambos mundos nos permite, aparte de introducir modelos BIM o de sistema de información geográfica, otros elementos que puedan complementar los modelos hasta que realmente alcancemos ese nivel de detalle que realmente requiere el proyecto. Por eso, creemos que esa integración de los diferentes modelos y con diferentes niveles de detalle o de información deben convivir en un entorno conjunto. Y bueno, pues vamos ya a enseñaros el visor. Ahora mismo le tenemos enganchado dentro del Story-Map para que vaya relatando también un poco y ayudando al espectador a seguir el proyecto. En este caso empezamos viendo el nudo que contaba Miriam en la plenaria, que ha sido el que se ha diseñado siguiendo la metodología BIM. Está cargando. Nos han dicho que la red iba… Bueno, está un poco cargando va lenta, ¿no? Las cosas de directo. Sí, porque antes es que estado hemos con intentado wifi, con el teléfono y no. La wifi de aquí dura 30 minutos, ¿no? Si la desconecto, creo que ya nos quedamos fuera. ¿Y se puede pasar? No. Ahora. Bueno, vamos a intentar a ver si el caché lo ha cargado todo. Bueno. En fin. Como os comentábamos antes, pues hemos integrado el trazado, las estructuras y, por ejemplo, las señales. Si clicamos sobre la señal, que son modelos IFC, podemos consultar toda la información respecto a dicha señal. Se trata de una maqueta virtual de su gemelo, entonces hemos ido construyendo elemento a elemento las piezas del puzzle que lo componen en su fase de madurez. En este caso, pues ya en un proyecto que es un proyecto constructivo. Bueno, esta es otra estructura, un puente, que también lo habéis visto durante la plenaria, y además nos da la posibilidad el modelo tridimensional de ver a su vez los anclajes de la propia estructura del puente, ¿no? Eso es un punto a favor. Sí. A ver, los edificios que se ven por ahí son los que hemos extraído de la fuente del catastro, los hemos incorporado al modelo y cada uno de ellos tiene información asociada que es la oficial que nos da catastro. Bueno, perdonar. Esta información de las edificaciones nos permitía vincular… disculpen. Esto no tiene ficha catastral. Porque, claro. Ahí. Tampoco no la carga. Bueno. Seguimos con la vegetación. No, voy a ir directamente al visor, ¿vale? Yo creo que lo moverá mejor que el propio Story Maps. Eso espero. Sí, lo hemos probado antes, pero el ordenador, como es de la empresa, no coge bien la wifi de ordenador, esa cosa de… perdón. Es que el cable de red no está enchufado. Sí, está ahí. No, no está enchufado. Estaba con la wifi, claro. Ay, por favor. Ya está.
No pasa nada. Sí, disculpar. Bueno, como os comentaba Laura, el catastro. Tarda en reaccionar. Ahí está. Aquí está. Hemos añadido un vínculo con la fuente oficial de catastro y podemos acceder desde el mismo lugar a su ficha catastral. Vale, y también hemos añadido pues, las fotos para el inventario, si acaso alguien quiere consultar la casa donde vive o añadir la información al respecto. A ver. En cuanto a la vegetación, también era un tema importante porque había muchos viñedos que expropiar en el entorno. Entonces querían un poco también saber cuánta era la superficie de viñedos a expropiar por el propio trazado. Va un poco lento, perdonarnos, porque iba perfectamente. Esto es el catastro. Otra fuente de datos imprescindible en cualquier proyecto es todo lo relativo a patrimonio. Son elementos singulares que hay que tener en cuenta siempre de cara a hacer un buen inventario. Ya no solo los bienes de interés cultural o elementos protegidos, sino también la prospección arqueológica que se hace en cualquier proyecto. Por ejemplo, aquí había un palomar que estaba protegido. Entonces han tenido que desviar el enlace para poder protegerlo. Y aquí añadimos la información y la fotografía del palomar y la ubicación exacta. Entonces en una toma de decisiones o para enseñarle realmente la información al cliente es muy útil. Esta parte es la de la fauna que ya hemos visto en la plenaria, donde georreferenciamos los datos que recogían nuestros compañeros en campo, tanto de las fotos como de los vídeos que tomaban con las cámaras de fototrampeo. En ese sentido, ayuda a entender dónde se diseñan los pasos de fauna que son necesarios en este tipo de proyectos. Al igual que en el caso anterior, enlazamos información pues, de vídeo y de foto. Recordar que todo esto está dentro del modelo. Toda la información se puede consultar, aunque ahora mismo nosotros lo estemos viendo de forma consecutiva. En cuanto al tema de contaminación acústica, pues aquí hemos integrado las huellas acústicas que normalmente se presentan en planos en planta, como decía en la plenaria, dentro del modelo 3D, de tal forma que facilita realmente ver por qué las determinadas isófonas se propagan de una determinada forma realmente por la cartografía que les acompaña, ¿no? Y realmente lo importante aquí es poder facilitarle al cliente una plataforma de acceso directo a la información, por ejemplo, de los niveles en fachada. Ellos, la información que normalmente les facilitamos es solamente unos niveles en fachada máximos por unidad de edificio. Y aquí lo que obtienen es en un clic saber a lo largo de todo el perímetro del edificio los niveles que tienen y los límites que tienen con la normativa. Entonces, lo creemos que es bastante más útil facilitarles los datos de esta forma cara a la toma de decisiones y el planteamiento de medidas correctoras. Los datos LIDAR también, como hemos explicado antes en la plenaria, ha sido algo muy novedoso porque hasta ahora eran archivos, digamos que difíciles de manejar debido a su volumen, de la cantidad de datos. Son nubes de millones de puntos que, bueno, pues tenían su dificultad. Ahora con AGIS Pro pues hemos visto que no solo los manejamos infinitamente mejor, sino que además los publicamos y se pueden consultar. Nosotros con este tipo de datos evaluamos el impacto de la infraestructura sobre la vegetación y podemos ver el antes y el después de la obra. Vale. Esto que vemos aquí son las llanuras de inundación, que son el resultado de la simulación hidráulica, que lo que estamos viendo son varias intensidades de azul, en función del periodo de retorno calculado.
También la canalización que se hizo a propósito para que siguiera un comportamiento normal el agua. Este es el código que nosotros damos a nuestros clientes. Lo único que queríamos decir es que esta semana de momento todavía no está abierto por temas de empresa, pero que la semana que viene ya lo pondremos en funcionamiento para que cualquiera que tenga interés en ver el proyecto en toda su profundidad, pues que pueda acceder simplemente escaneando y lo pueden tener en el móvil, en una tablet o en internet, en el escritorio. No sé si estaréis familiarizados con la plataforma de ArcGIS y si habéis trabajado con los visores, pero aparte de integrar toda la información que anteriormente os hemos comentado, nos ofrece la posibilidad de poder contarle a nuestros clientes a través de unas diapositivas cómo ha ido realizándose el proyecto, cuáles son las zonas más representativas o las temáticas realmente que queramos mostrarles. Por ejemplo, aquí tenemos fauna, tenemos catastro. Entonces, de una forma interactiva, el propio cliente va visualizando la información que nosotros le estamos comentando. Es como si fuera una historia de nuestro proyecto. Y creemos que es mucho más cómodo contarle las cosas de esta forma para que él vaya interactuando y viendo los resultados que ir con un plano o con un documento impreso a realmente explicarle el trabajo que hayamos realizado. Esta plataforma además ha ayudado a que se dé la metodología colaborativa, porque al final hemos trabajado en el mismo entorno, con los mismos datos, las disciplinas que estábamos ahí. Y en cuanto a la toma de decisiones, por ejemplo, en un determinado momento, en una reunión, lo que se puede hacer es realizar una determinada medición para ver las distancias, por ejemplo, de una edificación a un desmonte, ¿vale? O como veis, coge realmente el formato IFC del trazado y el modelo tridimensional del edificio, ¿vale? Lo pone en pies, pero aquí lo podemos poner en metros, ¿vale? Entonces, en cuanto a la toma de decisiones, es buenísimo, yo creo. Y además, en cuanto a las áreas, para determinadas expropiaciones o para poner todo lo que es servicios auxiliares o zonas de acopio de materiales o lo que sea, creo que es bastante útil. Otra de las opciones que ofrece es poder realizar, a ver si me deja, poder realizar la consulta de la sombra, ¿no? ¿Qué sombra va a proyectar un determinado viaducto que hemos creado en una zona? Que pueda afectar a una posible vegetación que esté próxima o un posible edificio durante todo el periodo del año, en cualquier fecha del año. Pues por nuestra Y bueno, hasta aquí nuestra presentación y seguiremos avanzando en este sentido. Esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias. Mirela, Laura, muchísimas gracias. A mí me ha encantado. Os voy a llevar a todos mis clientes porque yo creo que en estos 20 minutos nos han puesto a todos las gafas de ver lo que otros no pueden ver. Es una visión espectacular, holística, de cómo planificar y cómo diseñar un proyecto de infraestructuras. Me alegra conocer que en una compañía como INECO se estén adoptando esta metodología, estas tecnologías y que el futuro de nuestras infraestructuras pues pinte así de bien, ¿no? Así que muchísimas gracias. Esperamos seguir colaborando con vosotros y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo me he quedado con la boca abierta porque me ha encantado. Perdón. Primero, enhorabuena por la presentación. Gracias. Una cosa, en la presentación o el workflow que habéis sacado un esquema un poco de la metodología que habéis utilizado, un screenshot de Esri o con un fondo azul. Sí. Hay uno de interoperabilidad.
¿Te refieres a más este? específico? Más específico, sí. ¿Este? Sí, me gustaría saber vuestra opinión desde la experiencia de todo este proceso. ¿Cuáles son las partes que consumen más tiempo? Lo digo porque, bueno, si alguien quiere iniciarse en este aspecto, ¿cuáles son las expectativas del tiempo que va a emplear en cada fase, ¿no? ¿Qué os ha resultado más sencillo o qué ha resultado más tedioso en ese proceso de creación finalmente de la escena web, etcétera, desde los modelos BIM? En cuanto a los modelos BIM, nosotros no hemos creado los modelos BIM, dado que hay una subdirección BIM que trabaja revisando dicho trabajo, y luego una subdirección también de carreteras que tiene gente específica que trabaja con trazados, o sea que cada uno trabaja dentro de su sector y su categoría. Y a nosotros nos ha tocado realmente integrar toda esa información a través de transformadores digitales que hay en el mercado para convertir esa información o esos archivos IFC o esos modelos de programas nativos, como actualmente podría ser Revit o el InfraWorks, dentro del modelo GIS. Entonces, eso era un trabajo muy tedioso y era la primera vez que lo estábamos haciendo. Y al principio era bastante complicado, pero ahora, como ya sabemos cómo funcionan las cosas y sabemos más o menos qué pasos seguir, se va dinamizando el proceso. Y yo creo que esa es la parte como más complicada, la interoperabilidad de modelos con el mundo. Luego ya cuando estás dentro del mundo GIS es mucho más ágil, dado que nosotros estamos más acostumbrados a la hora de trabajar con esas herramientas. Espero. Sí, yo por mi parte te diría que también ha sido más complicado el que todo estuviera bien georreferenciado. Es muy importante que todo tenga sus coordenadas X y Z, que es muy básico, pero claro, en el momento que eso falla, empiezas a ver qué es lo que está ocurriendo, a transformar, volver a transformar, y eso sí que se pierde mucho tiempo. Pero bueno, también es verdad que como estamos haciendo mucha pedagogía de que por favor todo tenga coordenadas X y Z bien georreferenciadas, pues cada vez está siendo más fácil. Sí, gracias. Bueno, ese es el problema que tenemos en muchos ámbitos, ¿no? Que cogemos datos y el tiempo de preparación y de tener bien creados los datos y tal es bestial, pero en todo. Gracias. Nada, a ti. Sí, eso es. Estamos viendo proyectos en los que ya no hay distancia entre las grandes escalas y las pequeñas escalas, ¿no? El objetivo de trabajar en coordenadas universales es que no estemos trabajando en nichos diferenciados, en que veamos todo, bueno, pues pongamos la lupa de cerca o de lejos, pero estemos trabajando en una escala real llevada a digital. Sí, así es. ¿Alguna pregunta más? Cuando hablabais del cliente aquí, entiendo es una administración pública, no un ministerio. Yo trabajo a mi pequeña escala, soy arquitecto, me dedico al planeamiento y trabajo también con administraciones locales principalmente o diputaciones. Y la pregunta mía era sobre los entregables, porque a mí yo también soy un fanático de Autodesk, de Esri, me encanta la transformación digital, lo intento hacer todo digitalmente, Story Maps también, modelos 3D. Y si puedo, no quiero entregar ni un papel, pero es que a mí me piden todo en papel, por septuplicado, me desespera también. Y tengo el modelo ese hecho y me empiezan a pedir cosas de ese tipo y quería pues, que me comentarais cuál había sido vuestra experiencia al respecto también. Nosotros justo lo que estás comentando, nosotros seguimos haciendo entregables, bueno, ahora ya en formato PDF, que ya es digital, pero bueno, seguimos entregando mucho en papel. Daros cuenta que esto es una transición, claro, y que al final tendrá que tomar una serie de años para que poco a poco se vaya cambiando. No podemos pretender que de la noche a la mañana esto sea ¡pum!, ya todo digital. Hay que ir dando pasos, ir avanzando, pero bueno, sí que es cierto que poco a poco está gustando mucho y sí que ven la utilidad de que no haga falta tanto papel. Y que por lo menos todas las decisiones intermedias que a lo largo del transcurso del proyecto, pues hombre, eso te lo puedes evitar, porque antes eran entregables también. Claro. Y bueno, eso sí que se ha reducido. En todo caso, siempre podemos poner el widget de impresión y que sea el cliente el que decida si imprimir o no, ¿no? Así es.
Gracias a ti por Gracias a venir. ti. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, Laura Mirera. Gracias. De nuevo. Gracias a vosotros. The Science of Where.